Hubo un momento en la historia en el que el mundo no estuvo al borde de una guerra. Estuvo algo peor, al borde del final. No del colapso de un país ni de la derrota de un imperio, sino del final absoluto. No fue una decadencia lenta ni una caída anunciada. Fue una semana. Un puñado de días en los que el destino del planeta dependió de decisiones tomadas por un grupo reducido de hombres que entendían perfectamente que no habría margen para corregir errores. En octubre de 1962, la humanidad descubrió algo inquietante, que su supervivencia podía depender de conversaciones privadas, de informes incompletos y de silencios mal interpretados. No hubo debates públicos, no hubo votaciones, no hubo tiempo para advertencias. Mientras la vida cotidiana seguía su curso en las calles, el mundo avanzaba sin saberlo hacia un punto de no retorno. Antes de continuar, si te interesa entender la historia no como una sucesión de fechas, sino como una cadena de decisiones humanas y consecuencias reales, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Tinta de Hierro, dejar tu like y compartir este video. Aquí no contamos el pasado como algo lejano. Lo analizamos porque todavía define el mundo en el que vivimos. Para comprender cómo se llegó a ese momento límite, es necesario retroceder algunos años y observar el escenario que lo hizo posible. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo no encontró la paz. Encontró una división. Dos bloques emergieron como vencedores, pero también como rivales irreconciliables. Estados Unidos y la Unión Soviética no solo representaban potencias militares, representaban formas opuestas de entender el orden, la economía, la libertad y el poder. La Guerra Fría no era una guerra abierta, pero tampoco era paz. Era una tensión constante, una competencia permanente por influencia global. Ambos bandos poseían armas nucleares, un poder destructivo que superaba cualquier conflicto anterior. Sin embargo, ese poder se sostenía sobre un equilibrio frágil. Estados Unidos había desplegado misiles en Europa, muy cerca del territorio soviético. Para Moscú, aquello era una amenaza directa, pero también una humillación estratégica. La Unión Soviética carecía de una capacidad similar para golpear de manera inmediata el corazón del territorio estadounidense. Ese desequilibrio no era solo militar. Era simbólico. En un mundo donde la percepción del poder importaba tanto como el poder mismo, estar en desventaja significaba debilidad. Y en la Guerra Fría, la debilidad era un riesgo que ningún líder podía permitirse. En ese contexto aparece Cuba. Hasta finales de la década de 1950, la isla había sido considerada parte del área de influencia estadounidense. Sin embargo, en 1959, la revolución encabezada por Fidel Castro cambió por completo el panorama. El derrocamiento de Batista no solo transformó la política interna cubana, sino que alteró el equilibrio regional. Lo que inicialmente parecía un movimiento nacionalista pronto comenzó a adoptar un discurso y unas alianzas que alarmaron a Washington. Las nacionalizaciones, el acercamiento a la Unión Soviética y el tono cada vez más confrontativo del nuevo gobierno cubano hicieron que Estados Unidos percibiera a la isla como una amenaza potencial. No por su tamaño, sino por su ubicación. Cuba estaba a apenas 150 kilómetros de Florida. En términos estratégicos, era una puerta abierta. La tensión escaló rápidamente. En 1961, Estados Unidos apoyó una invasión fallida en Bahía de Cochinos. El objetivo era derrocar a Fidel Castro utilizando fuerzas cubanas en el exilio. El resultado fue un desastre absoluto. La invasión fracasó, los atacantes fueron capturados y el prestigio estadounidense quedó seriamente dañado. Para Castro, el mensaje fue claro: Estados Unidos estaba dispuesto a intervenir militarmente para eliminar su gobierno. Desde ese momento, Cuba dejó de sentirse simplemente amenazada. Se sintió condenada si no encontraba un protector poderoso. La respuesta fue acercarse aún más a Moscú. Para Fidel Castro, la Unión Soviética representaba una garantía de supervivencia frente a un enemigo infinitamente más poderoso. Para Nikita Khrushchev, líder soviético, Cuba era algo más que un aliado ideológico. Era una oportunidad estratégica irrepetible. La posibilidad de instalar misiles nucleares en la isla significaba alterar de forma radical el equilibrio de poder global. Por primera vez, la Unión Soviética podría apuntar directamente al territorio continental de Estados Unidos desde una distancia mínima. La decisión de hacerlo se tomó en secreto. No se trataba de provocar una guerra, sino de crear una situación irreversible. La lógica era simple y peligrosa: cuando Estados Unidos descubriera los misiles, ya estarían operativos. Retirarlos implicaría reconocer debilidad, atacarlos implicaría una escalada nuclear. En ambos casos, Moscú ganaba margen de negociación. Buques soviéticos comenzaron a transportar misiles, cabezas nucleares y personal militar hacia Cuba bajo estrictas medidas de confidencialidad. Durante semanas, el plan avanzó sin ser detectado. El mundo seguía girando, ajeno a lo que se estaba gestando en silencio. Hasta que dejó de ser invisible.
El 14 de octubre de 1962, un avión espía U-2 estadounidense sobrevoló la isla de Cuba. Las fotografías que regresaron revelaron lo impensable. Plataformas de lanzamiento en construcción. Instalaciones militares claramente diseñadas para misiles nucleares de alcance medio. No había dudas. No eran defensas. Eran armas capaces de alcanzar ciudades estadounidenses en cuestión de minutos. Cuando esas imágenes llegaron a la Casa Blanca y fueron mostradas al presidente John F. Kennedy, el equilibrio mundial se rompió. En ese instante, la Guerra Fría dejó de ser una amenaza abstracta y se convirtió en una realidad inmediata. Ya no se trataba de ideología, influencia o prestigio. Se trataba de tiempo. De minutos. De decisiones sin ensayo previo. A partir de ese momento, cada acción tendría consecuencias irreversibles. Cada palabra mal elegida podía acelerar el final. Y cada silencio podía ser interpretado como debilidad o provocación. El mundo había entrado, sin saberlo, en sus días más peligrosos. El descubrimiento de los misiles no fue seguido por una reacción inmediata. No hubo discursos públicos ni movimientos militares visibles. Lo primero que vino fue el silencio. Un silencio cargado de gravedad. John F. Kennedy comprendió de inmediato que cualquier decisión precipitada podía desencadenar una guerra nuclear. Estados Unidos tenía el poder militar para destruir las instalaciones en Cuba, pero también sabía que ese ataque no ocurriría en el vacío. Moscú respondería. Y esa respuesta no tendría límites. Kennedy convocó a un pequeño grupo de asesores de máxima confianza. No al gabinete completo, no al Congreso. A puertas cerradas, se formó un comité especial que se reuniría durante días para analizar escenarios, evaluar riesgos y, sobre todo, intentar evitar lo irreversible. Cada opción tenía un costo inaceptable. Atacar Cuba significaba matar a soldados soviéticos y forzar una respuesta directa. Invadir la isla implicaba una guerra abierta. No hacer nada, en cambio, equivalía a aceptar misiles nucleares apuntando permanentemente al país. Mientras tanto, el tiempo corría. Las instalaciones en Cuba avanzaban hacia su operatividad total. Cada día que pasaba reducía el margen de acción estadounidense. La presión era constante, casi insoportable. No se trataba solo de fuerza militar, sino de percepción. Mostrar debilidad podía ser tan peligroso como actuar con violencia. Finalmente, se optó por una medida intermedia, una decisión que evitaba el ataque directo pero dejaba claro que Estados Unidos no aceptaría la situación. Se anunció un bloqueo naval alrededor de Cuba, aunque oficialmente se lo llamó cuarentena para evitar el lenguaje de guerra. Ningún barco con armamento ofensivo soviético debía cruzar esa línea. El anuncio se hizo público el 22 de octubre de 1962. Por primera vez, el mundo supo lo que estaba ocurriendo. Kennedy habló directamente a la nación, y por extensión, al planeta. Explicó la presencia de misiles en Cuba y dejó claro que cualquier lanzamiento desde la isla sería considerado un ataque soviético contra Estados Unidos. Las palabras eran medidas, pero el mensaje era inequívoco. La reacción global fue inmediata. El mundo entró en estado de alerta. Las Fuerzas Armadas estadounidenses elevaron su nivel de preparación al máximo. En la Unión Soviética, la tensión no era menor. Khrushchev se enfrentaba a una situación que podía destruir no solo su país, sino a la humanidad entera. Ninguno de los dos líderes quería la guerra, pero ambos temían ceder. Durante días, barcos soviéticos avanzaron hacia la línea del bloqueo. Cada hora sin noticias era una amenaza latente. Un solo enfrentamiento naval podía detonar una cadena de represalias imposibles de detener. En ambos lados, los mandos militares presionaban para actuar. En Washington, muchos consideraban que el bloqueo era insuficiente. En Moscú, algunos exigían no retroceder. El momento más peligroso llegó cuando un avión espía estadounidense fue derribado sobre Cuba. El piloto murió. Para muchos, ese hecho cruzaba una línea que exigía respuesta militar inmediata. Kennedy, sin embargo, decidió no reaccionar de forma automática. Entendía que la escalada no siempre comenzaba con grandes decisiones, sino con respuestas impulsivas. Mientras tanto, los mensajes entre Washington y Moscú se volvían más urgentes, más personales. Khrushchev envió cartas con tonos cambiantes, algunas conciliadoras, otras amenazantes. En una de ellas, proponía retirar los misiles a cambio de una garantía de que Estados Unidos no invadiría Cuba. En otra, exigía además la retirada de misiles estadounidenses en Turquía. El dilema era extremo. Aceptar públicamente la retirada de misiles en Turquía podía interpretarse como una concesión peligrosa ante la Unión Soviética. Rechazarlo, en cambio, podía cerrar la última vía de escape. Kennedy y su círculo más cercano tomaron una decisión arriesgada pero calculada: aceptar el acuerdo, pero mantener en secreto la parte relacionada con Turquía.
El 28 de octubre de 1962, Khrushchev anunció públicamente que la Unión Soviética desmantelaría y retiraría los misiles de Cuba. El mundo respiró. La crisis había terminado. No hubo celebraciones. Solo alivio. Sin embargo, lo que quedó después fue aún más inquietante. La humanidad había sobrevivido no gracias a sistemas infalibles, sino a la contención de unos pocos individuos. Había quedado claro que el mundo podía desaparecer no por maldad absoluta, sino por errores, miedos y decisiones mal calculadas. La crisis de los misiles en Cuba no fue solo un episodio de la Guerra Fría. Fue una advertencia silenciosa. Demostró que el poder máximo no garantiza control y que incluso en manos racionales, la destrucción total puede estar peligrosamente cerca. El mundo siguió adelante, pero nunca volvió a ser el mismo. Porque desde entonces, la humanidad supo algo que no podía olvidar, que su existencia podía depender de días, de horas, de hombres capaces de detenerse a tiempo. La crisis de los misiles en Cuba terminó sin una explosión, sin una guerra abierta y sin vencedores visibles. Pero no terminó sin consecuencias. Lo que dejó fue una certeza incómoda: el mundo estuvo a minutos de desaparecer, no por odio irracional, sino por miedo, orgullo y decisiones tomadas bajo una presión imposible. Desde entonces, la historia dejó de ser una abstracción. Se volvió una advertencia permanente. Porque las historias más decisivas no siempre son las que terminan en ruinas, sino las que estuvieron a punto de hacerlo. Las que no se narran con bombas cayendo, sino con silencios prolongados, con cartas escritas de madrugada, con líderes dudando frente a mapas que representaban algo más que territorios. Representaban el futuro mismo. Y si este tipo de historias te interesa, si quieres seguir entendiendo cómo el poder, el miedo y las decisiones humanas han moldeado el mundo en el que vivimos, te invitamos a suscribirte a Tinta de Hierro, dejar tu like y compartir este contenido. Cada apoyo ayuda a que estas historias sigan contándose con la profundidad que merecen. Aquí no contamos el pasado para glorificarlo ni para juzgarlo desde la comodidad del presente. Lo contamos porque aún pesa sobre nosotros. Porque muchas de las decisiones que hoy parecen inevitables ya fueron tomadas antes y no siempre terminaron bien. La historia se escribe con tinta. Pero el mundo se sostiene, o se quiebra, con hierro. Esto es Tinta de Hierro.